Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje. El TEL o trastorno específico del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de los niños. Este puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, leer y escribir. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno evolutivo con prevalencia del 5 al 7% de la población en general. Las causas, se desconocen sus causas, pero hay descubrimientos recientes que sugieren que tiene un fuerte vínculo genético. Esto quiere decir que es probable que los niños con trastornos específicos del lenguaje tengan padres y hermanos que también presentaron dificultades en el habla. Los principales trastornos específicos tenemos la disfasia, afasia, diafemia, disatría, trastorno de comunicación social, disglosia, taquifemia y afasias. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas lingüísticos pragmáticos y algunas de sus características más importantes. Acompáñenme. Primero, ¿qué son los síntomas pragmáticos en el lenguaje? Básicamente son dificultades que una persona puede tener en la comunicación, especialmente en entender y usar el lenguaje en contexto. Vamos a ver los tres síntomas principales. Uno, dificultades en la interpretación del contexto. Esto significa que una persona puede tener problemas para entender el significado implícito de las palabras y frases según el contexto. Dos, problemas con los actos de habla. Aquí hablamos de dificultades para usar el lenguaje de manera adecuada en situaciones sociales, como pedir, prometer o felicitar. Tres, falta de coherencia y cohesión en el discurso. Esto se refiere a la incapacidad para mantener el flujo lógico y cohesivo en la conversación, lo que dificulta la comprensión por parte de los oyentes. Ahora veamos tres características relevantes de la pragmática en la comunicación. Primero, el contexto de la comunicación. El entorno físico, social y cultural influye en cómo interpretamos los mensajes. Segundo, la intencionalidad comunicativa. Es la intención detrás de los enunciados y cómo ésta se manifiesta en la interacción. Y tercero, adaptabilidad y flexibilidad, la capacidad para ajustar el lenguaje y comportamiento según la situación, y el interlocutor es clave para una comunicación efectiva. Entender estos síntomas y características nos ayudan a mejorar nuestras habilidades comunicativas y a ser más efectivos en nuestras interacciones diarias. Ahora hablaremos de los criterios diagnósticos del trastorno específico del lenguaje según el DSM-5, que nos manifiesta 4 ítems a continuación. A. Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, puede ser hablado, escrito o lenguaje de signos, que esto también va acompañado de una serie de síntomas que son a continuación un vocabulario reducido, estructura gramatical limitada o un deterioro del discurso. B. La capacidad del lenguaje está notablemente y desde un punto de vista cuantificables o por debajo de lo esperado para la edad del estudiante, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos y un desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. D. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora o a una afección médica o neurológica, y no se explica mejor por alguna discapacidad intelectual. Ahora hablaremos de la intervención educativa con un estudiante que tenga este trastorno. Hay que tomar en consideración que vamos a iniciar por una conciencia fonológica para que el estudiante pueda tener sus habilidades metalingüísticas mucho más desarrolladas. Podemos presentar imágenes, pictogramas para que vaya generando la palabra y sobre todo también la acción de la imagen que está observando. También podemos iniciar por un vocabulario, una descripción de imágenes o de secuencias o un esquema para que él pueda generar un vocabulario más fluido. Una estructura de frases que puede ser de unas acciones o puede ser de su rutina cotidiana. También vamos a emplear las emociones del estudiante para observar cómo se maneja y sobre todo
qué es lo que le está impidiendo generar esta situación o esta comunicación asertiva también para que él pueda desenvolverse. Y también en la lectoescritura vamos a generar o emplear actividades de ordenamiento de letras, de frases, de palabras, para que después de esto se pueda generar un dictado y observar qué es lo que se le dificulta más en la formación de estas palabras. Primera actividad para el desarrollo de la conciencia fonológica. Cuando los niños empiezan a entonar los sonidos propios, individuales de ellos, sabemos que su potencial ha comenzado a madurar. ¿Cómo? Aprendió a escuchar, se enfoca en las rimas, sigue el ritmo, juega las adivinanzas, alzan su tono de voz, separa las palabras en sílaba y también podemos observar que él comienza a crear cuentos. Segunda actividad para el desarrollo fonológico. Conciencia fonológica silábica. Son las sílabas sobre las cuales se realiza la acción. La habilidad de reconocer, manipular los sonidos del habla. Esto es esencial para aprender a leer y a escribir. Incluye identificar rimas, sílabas y fonemas. Esta actividad del juego de las sílabas es con el objetivo de desarrollar habilidades para cementar palabras de sílaba, para proporcionarles al niño palabras simples y pedirle que las separe en sílaba, utilizando palmadas o saltos. Por ejemplo, la palabra mesa. El niño dará 2 palmadas, mesa. Esta actividad ayuda al niño a entender la estructura interna de las palabras en un paso clave para el proceso de alfabetización. El juego de los círculos de conciencia fonológica basado en el método Montessori. El objetivo de esta actividad es favorecer a que el niño reconozca auditiva y visualmente los fonemas individuales de las palabras que son la base de los aprendizajes de los procesos de la lectoescritura. Los materiales que vamos a utilizar son los círculos imprimibles a color de los distintos fonemas y pinzas. Dentro de la descripción de la actividad tenemos que, de manera lúdica, entregamos cada círculo al niño e indicamos el sonido y la letra correspondiente para que discrimine visual y auditivamente, por ejemplo, la E, y que identifique las palabras que contienen dicho fonema y ubique la pinza en el correspondiente. El beneficio o la justificación de esta actividad tiene que ver que se favorece directamente al niño a su aprendizaje para que él pueda pronunciar y reconocer de manera correcta cada fonema y a la vez con la utilización de la pinza favorecemos el desarrollo de la motricidad fina, que es un proceso importante en la escritura. Muchas gracias.